en leyes de tránsito, como el hermano nos decía, que tan solo algo tan sencillo como respetar, no sé, un paso de cebra, ya desencadenaría en algo, pues algo muy negativo. O sin leyes de salubridad actualmente. O sea, en la situación que estamos, ¿qué pasaría si no estuvieran? Algo que tienen en común estas leyes o las leyes es que están para protegernos o para disminuir un riesgo. Todas las leyes humanas actualmente son imperfectas, pero nos protegen y cumplen esa función. Ahora hablemos de las leyes de Dios, que esas sí son perfectas. ¿Cuáles son? Estas las encontramos en Éxodo 20. Yo creo que todos las conocemos. Si alguien me pudiera colaborar nombrando algunas. Es más, yo creo que las podríamos mencionar en orden. Sí. ¿Algún voluntario? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni lo que ellos hay. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. El orden no me acuerdo, pero creo que sigue. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo, y la última es no codiciarás pues nada de tu prójimo. Perfecto. Pues esas son las leyes que nos dejó Dios. Las primeras ya sabemos que son para con Dios y pues las últimas para con nuestro prójimo. Pero ahora, ¿qué beneficio nos brinda la obediencia a Dios? Las leyes humanas nos ofrecen protección. ¿Qué beneficio nos trae la obediencia a Dios? Esto lo encontramos en Deuteronomio 30, del 9 al 10. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura? Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nos está diciendo, creo que más claro no puede haber, de que seguir la ley de Dios, seguir la ley del triunfo nos ofrece que nos vaya para bien, que prospere en todo lo que hagamos. Y no solamente lo nuestro, sino con todas las personas o en todos los ámbitos en el que tengan contacto con nosotros. Y si bien hay unos beneficios, ¿cuál debería ser nuestra verdadera motivación para obedecer a Dios? No solo porque, no, si obedezco a Dios, pues no me voy a enfermar o me va a ir bien el trabajo o cualquier cosa. No, debe haber otra motivación. En Juan 14, 14 y 15 encontramos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Perdón. Dios nos pide que si vamos a seguir su ley, que sea por amor, que no sea por una obligación o por miedo a una reprimenda. Hay leyes humanas que se siguen por miedo a un castigo, por miedo a una multa, por miedo a entrar a la cárcel o cualquier otra consecuencia negativa. Él quiere que nosotros lo obedezcamos es por amor. Ahora, ¿qué pasa si es mi enemigo? O sea, muy bien siguiendo las leyes que tienen que ver con Dios y pues con mi prójimo, pero mi enemigo también es mi prójimo. Y si me trata mal, si trata de evitar de que yo avance, si directamente me hace daño o
o esparce mal testimonio sobre mí, chismes pues. En Mateo 5, 42 al 44 encontramos pues lo que debemos hacer en estos casos. ¿Alguien que me colabore con la lectura? Pues yo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ok, muchas gracias. Aquí nos está diciendo que incluso esas personas que nos hacen daño, que se declaran nuestros enemigos, que siempre están para hacernos la vida cuadritos, también debemos amarlos. Y si necesitan algo, suplir su necesidad. Si nos piden hacer una cosa, incluso hacer más, porque así fue nuestro Señor cuando estuvo aquí y así quiere que seamos nosotros, como Él, de que el sol sale para justos y pecadores. Cuanto más nosotros, que somos sus hijos y buscamos reflejarlo, buscamos obedecer sus leyes, debemos mostrar compasión, debemos mostrar el mismo trato, tanto para quienes nos hacen mal como para quienes son nuestros amigos. Normalmente las leyes tienen como un tiempo de vigencia o necesitan estarse renovando o necesitan estar cambiando o evolucionando con el paso de los tiempos. Muchas leyes que hoy están para nuestra protección, como el hecho de que sea obligatoria una distancia de 1,5 metros entre persona y persona cuando salimos a la calle, el uso del tapabocas, el uso de desinfectante en zonas públicas. Con ello, esas leyes no van a permanecer para siempre, sino que cuando ya se merme un poco la situación, van a ir retirándose poco a poco, o eso se espera. ¿Cuánta vigencia tendrán las leyes de Cristo? Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, aquí nos encontramos con un momento en el que Cristo todavía estaba en este mundo. Y pues todos esperaban de que él fuera ese rey libertador de los judíos y que cambiara las leyes, la ley de Moisés y todo como se venía diciendo, que cambiara todo lo que habían dicho los profetas, entre otras cosas. Y él dice, no, yo no vine para cambiarla, y en ningún momento de la Biblia registra que él la cambió o que tuvo intención de hacerlo. Pero más sin embargo dice que todas las leyes, todo lo que está estipulado, todo lo que él dejó en su palabra, no pasarán hasta que el cielo y la tierra del paso, o sea, hasta el fin de los tiempos, cuando el pecado sea erradicado, y pues básicamente esa ley ya no se necesite porque va a estar intrínseco en nuestra naturaleza y en la naturaleza de la nueva creación. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente estoy siguiendo a Jesús como se debe? En 1 Juan 2:4, ¿alguien que me pueda hacer el favor de leer? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Gracias. Entonces, si nosotros queremos llegar al triunfo sobre el pecado, si nosotros queremos guardar la ley de Dios, que es imposible separar a Dios, a Jesús, de esa ley, nosotros debemos amarle y guardar sus mandamientos, porque ni una cosa ni la otra se puede separar. Ambas vienen juntas.
No puedo decir yo amo a Cristo y no seguir sus estatutos, o no puedo decir yo sigo la ley, pero en realidad no creo en un Cristo o en un Dios. Son cosas que son imposibles de separar. Finalmente, ¿qué necesito hacer por encima de todo? Porque se debe tener en cuenta que un adventista o un cristiano, en este caso pues un adventista, debe ser un ciudadano ejemplar, debe ser alguien que en lo posible acate todas las normas que pues de las leyes humanas, del lugar de trabajo, del lugar de estudio, pero hasta qué punto hay que seguir esas leyes, hasta qué punto esas leyes llegan a interferir con las leyes de Cristo. En Hechos 4 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Al principio yo planteaba que las leyes humanas eran imperfectas y que aún así nos protegían, y que las leyes de Dios eran perfectas. Y pues aquí nos está diciendo, si es justo, primero obedecer a leyes imperfectas, que aunque nos protegen, pues no son perfectas, o obedecer a Dios. Si yo amo a Cristo, si yo quiero estar con Él, si yo quiero tener triunfo, en este caso sobre el pecado, yo debo ponerlo a Él en primer lugar. Y así una ley humana me diga que debo romper alguno de los estatutos que Él dejó, alguno de los mandamientos, yo poder dejarla de lado, incluso si voy a sufrir alguna consecuencia, y seguir la ley de Dios. Yo creo que la que más se ve en estos tiempos, pues sí, para nosotros en la actualidad la más práctica es en el caso de el sábado. Muchas veces uno llega a una universidad o algo y hay profesores que solamente hacen los parciales en sábado, o solamente se entregan los quizzes y los trabajos en el viernes por la noche, o uno llega a una empresa y se recuperan días, no sé, de paro o de festivos, es en sábado. Uno debe poder prepararse y decir, no, esto no está bien porque Dios dice que debo hacer esto y pues esto me está diciendo lo contrario. En la reflexión del día de hoy decía que si uno puede llegar a ganar la batalla entre, su mente y su cuerpo, esto tiene, eh, está más cerca de lograr el éxito, pero eso no es fácil, no es fácil de hacer porque somos humanos. Siempre hay algo que nos va a incitar a hacer algo malo, o muchas veces lo hacemos y realmente no nos damos cuenta. Pero he aquí lo que tenemos que hacer, y es mantener a Dios cerca de nosotros, mantener una comunión cercana y directa con Él. Algo que decía, eh, él es un youtuber adventista y planteaba lo siguiente, y es que cada sábado nosotros tenemos como una batería llena, y cuando están en 100% estamos más cerca de Dios, y cuando estamos pues en 0% ya es que somos presa del pecado. Y él decía que sí, que cada sábado se va llenando al 100%, pero durante semana ese porcentaje va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Y ahí es cuando están nuestros momentos de debilidad. Y él proponía que el hacer las matutinas, de hacer el culto personal, estos espacios en el que podemos ver algo de su palabra, que podemos compartir entre todos y apoyarnos unos a otros, esa batería se va a ir llenando y siempre vamos a estar más cerca de Él o más llenos del Espíritu Santo para combatir, pues, pues sí, el pecado. Entonces la invitación para hoy
es a estar cerca de Dios y de cumplir las leyes que llevan al triunfo y de poder apreciar todos estos espacios que tenemos para compartir y hablar de Él. No sé si alguien tenga algún comentario o algo. Pues dice, ay, sí, Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, pero ¿cómo curar la herida de alguien que me hirió? ¿Sí? Alguien que me ha hecho daño y cómo realmente darle amor a una persona que lo ha lastimado a uno de alguna forma. Entonces pienso que esa parte es como importante. No sé si de pronto alguien tiene alguna idea de cómo deberíamos fortalecer esa parte con respecto a alguien que nos ha hecho daño, a alguien que, ¿sí? Dios nos dice que debemos hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Alguien de pronto tiene alguna opinión al respecto? Es lo más difícil que pueda haber porque nosotros siempre ponemos al yo adelante. Entonces es empezar a negarnos y seguir el ejemplo del Señor. Nos dice que debemos perdonar cuántas veces, 70 veces 7. Y entonces es complicado, pero de todas maneras, entre más cerca estemos a Dios, vamos a lograr tener la sabiduría y nuestro corazón va a estar más dispuesto a perdonar. Cuando uno perdona, el primer beneficiado es uno. Generalmente uno no se da cuenta de eso y uno muchas veces no perdona y tiene sentimientos contra la otra persona sin darse cuenta que está sufriendo es uno, porque la otra persona ni se entera y está por la vida bien. Entonces es el ejercicio de estar más cerca de Dios para poder lograr poner el yo a un lado y poder perdonar. Sí, con respecto a, o sea, a la ley, una de las partes más importantes de la ley que lo que nos está enseñando Aranza están los 10 mandamientos, pero dentro de esos 10 mandamientos también está el amar al prójimo. Entonces, esa parte, lo que dice el patrón es cierto, es muy complicada, pero quisiera que esa mañana buscáramos esas herramientas para poder no llenarnos de ese veneno que es el odiar a otra persona o que es el sentir cierta recelo por alguien que nos ha hecho daño, porque eso a la final solo nos lastima a nosotros. Entonces, si alguien de pronto tiene alguna otra opinión, alguna estrategia de cómo llevar a la práctica ¿Alguien me esto que Dios escucha? que nos muestra. Entonces, ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Sí, Willy, lo Sí, escuchamos. Willy. Ok. En lo personal, en el pasado, cuando algo me ofendía, me atacaba, me llenaba de un genio terrible y aunque no era una persona violenta, muchas veces intenté devolver con golpes o alguna otra cosas. Pero cuando entré en una relación ya personal con Dios y me hizo ver que delante de todo ataque que otra persona viene hacia mí, detrás de él está el enemigo. Entonces hoy en día cuando tengo un enfrentamiento con alguna persona, no miro la persona, miro el enemigo que está detrás intentando hacerme daño. Entonces una herramienta que siempre he hecho y le pido al Señor es que por favor, que cuando yo tenga algún conflicto con una persona, yo no me vaya en contra de la persona, sino que yo pueda ver que es el enemigo que me quiere hacer daño y de manera casi inmediata empezar a orar en ese momento para no entrar en el conflicto, sino más bien pedir la liberación de esa persona eh, del momento que estamos enfrentando. Tengo un testimonio, tengo un compañero de trabajo que hace rato pues no nos vemos, pero en algún momento tuvimos que hacer un trabajo en el diseño de una estructura. Yo estaba dibujando, era una estructura metálica y él ya ha hecho los cálculos y toda esta cuestión. Y se presentó un problema allí
en entendernos y en los tiempos para entregar el trabajo. Y alguna vez cuando estábamos en una reunión de estas técnicas, el personaje se exasperó porque a él también el dueño del trabajo lo tenía exasperado y se salió de control, por decirlo de alguna forma, y empezó a exigir y en cierto vocabulario desobligante entró en conflicto conmigo. Y de manera automática, esa oración que siempre he pedido al Señor, y es que cuando yo entre en un problema de estos, empezar a orar, en ese momento empecé a hacer el ejercicio. Créanme que no porque yo lo deseara, sino porque el Espíritu Santo de una vez me acompañó en ese momento. Y empecé a orar mentalmente, y, y el personaje exasperado porque yo no le volvía ninguna, o sea, yo lo único que le decía, bueno, viejo, hay que arreglar el problema, solo necesito tiempo. Él estaba ya fuera de sí. Y entonces en algún momento él reaccionó y llegó y dijo, ¿y qué? ¿Es que está pensando acaso golpearme? O sea, ya el asunto iba a ese nivel de que de pronto pudiera saltarse el seguro, como digo yo, y lo golpear. Y entonces lo que me vino a mi mente y le dije de viva voz fue, hermano, usted no sabe lo que yo estoy orando en este momento para que yo no le ponga un totazo. Automáticamente la situación se calmó, se acabó el conflicto y él dijo, bueno, William, le doy 3 días más y yo hablo con la persona que me tiene exasperado y entregamos el trabajo. Efectivamente, así sucedió. Pasaron los 3 días, se entregó y quedamos como amigos. Y más que un enemigo en ese momento, afianzamos una amistad hasta tal punto que él abría su corazón conmigo en sus cosas personales y abrió el espacio para muchas veces darle consejo. Entonces, esta es una manera práctica que Dios me ha indicado para cuando tengo conflictos, aún aquí en la casa o en cualquier otra persona, es que me ayude a controlar la cabeza con la presencia de su Santo Espíritu y que en cada ataque, cada conflicto está el enemigo y de alguna forma pues ver o buscar la manera de suavizar el asunto porque aún a nuestros enemigos los tenemos que amar. Y lo primero que hay que hacer cuando tenemos un enemigo ya de tiempo es orar por él todos los días, porque en últimas él está siendo presa al enemigo y puede ser utilizado no solo en contra de uno, sino en contra de sí mismo y de otras personas. Gracias, Willy. Recordemos 1 Corintios 13, ¿no? Donde nos habla, el Señor nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí nos relata exactamente todo lo que debe tener el amor. 1 Corintios 13, 7, ¿no? Más que todo. Entonces, dice, todo lo soporta. Y es eso, aprender a compartir con los demás. Y lo que dice Willy es muy cierto. En la oración también tenemos el gran poder para poder poner nuestros sentimientos a un lado, estar calmados y lo mismo, orar por los demás, para que ellos también puedan tener un corazón dispuesto. Una de las promesas de Dios es que Él dice que Él dará la ley de Él y la escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo pues escriba esas leyes en nosotros, nosotros en vez de hacer nuestra propia justicia o aplicar nuestros propios conceptos o algo así para resolver una situación, una crisis, o para tal vez perdonar a una persona. Entonces, si tenemos en cuenta de que Dios es el que escribe eso en nuestro corazón y en nuestra mente, y si dejamos que el Espíritu Santo actúe por nosotros, pues ya va a ser mucho más fácil perdonar tal vez a una persona. Y pues sabemos que si dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, como consecuencia van a relucir los frutos del Espíritu, que pues ya sabemos que son gozo, paciencia, paz, ¿sí?
Y perdonar a una persona no va a ser tan complicado, porque no estamos aplicando nuestros propios juicios, ni nuestra propia perspectiva de leyes o algo así, sino que estamos aplicando, pues, los principios de Dios, y así va a ser un poco más fácil entender y perdonar a otra persona. Hay algo también importante y es cuando Dios nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7, ¿sí? Y siempre hemos escuchado que el perdón se debe ofrecer, pero cuando llegamos a esa situación, vamos generalmente a ofrecer perdón de una manera a veces no de la manera más correcta, sino con orgullo propio. Yo pienso que cuando Dios dijo que debíamos perdonar 70 veces 7, es porque en ese momento de dificultad es donde debemos mostrar nosotros como la preocupación y el interés por esa persona con la cual estamos teniendo alguna dificultad, ¿sí? En mi experiencia personal, yo soy muy descuidado, o sea, yo me refiero, si una persona no quiere nada conmigo, listo, ya, no me importa, sale de mi vida. Pero Dios nos muestra que es de otra manera diferente, ¿sí? Que debemos hacer y actuar casi como Jesús actúa, o como Jesús actúa. Él, a pesar de que nosotros hacemos cosas malas, lo lastimamos a él, lastimamos a nuestros hermanos, lastimamos a todo el mundo, Dios siempre está ahí a la puerta tocando, ¿sí? Y diciendo, estoy dispuesto a recibirlos. Entonces yo creo que la mayoría de problemas de nosotros en nuestra vida es de comunicación, ¿sí? No sabemos comunicarnos y cuando lo hacemos mal, lo expresamos mal las cosas. Y segundo, como cristianos, estamos llamados a ir allá a buscar resolver. Si tengo algún problema con un vecino, buscar resolver. Y no yendo buscar resolver para que la otra persona acepte mi punto de vista, sino buscar resolver para que Dios resuelva lo que dice Héctor, el Espíritu Santo muestre la solución a esa dificultad que puedo estar teniendo y no permitir que el odio venza sobre el amor o que el mal venza sobre el bien, porque nuestra labor es vencer el mal con mucho bien. Entonces pienso que esa es la manera. Yo también veo otra cosa, quiero aportar algo porque creo que es apropiado. Y nosotros generalmente cuando vamos a dar un estudio, cuando estamos con una persona incrédula, siempre surge o la incredulidad o las personas nos cuestionan con respecto a la ley. Y hoy por lo menos vimos ahí que Aranza explicaba muy bien, por lo menos vemos dos clases de leyes, ¿no? Están las leyes cívicas, las que vimos, están las leyes morales, que son las leyes que, o sea, hay leyes en la Biblia, explica por lo menos están las leyes, porque a nosotros siempre, va esto, hermanos, siempre nos dicen, no, es que la ley la clavó, quedó clavada en la cruz, o no le han hecho esa pregunta a todos, claro que sí no la han hecho. Entonces, bueno, que tengamos la herramienta, y que por eso quiero aprovechar este momentico para que afirmemos eso y podamos explicarlo, porque generalmente eso es lo que nos dicen. En la Biblia y en el mundo hay varias leyes, ¿no? Lo que dice Arancha, las leyes civiles, la ley de la gravedad, todo lo que sube, baja. En la Biblia encontramos la ley de Moisés, que fue la que le dejó el Señor para que el pueblo cumpliera determinadas leyes. El mismo Pablo, allá cuando estaba Pablo en Romanos 7, explicando que quiere hacer el bien, pero no hacer el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Entonces él dice Romanos 7:21, dice, queriendo hacer el bien, hago el mal, y hay esta otra ley en mí, o sea, en la ley del mal que está en nosotros también, dice él. Entonces, es importante entender, claro, que la ley de esta que hemos estudiado hoy es la más importante y es la única que Dios escribió con su propio dedo. Entonces es bueno tener claro eso, para que hay varias leyes, pero la principal y sobre la que gira todo es esta que estamos estudiando esta mañana, que es la fundamental, es la que nos ayuda a ir por el camino y vencer y tener la sabiduría para llegar a la patria eterna, y es la que escribió Dios con su dedo. Yo pienso que también, si vamos a Romanos 8, el capítulo nos habla de la vida en el Espíritu, ¿no?
y nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero si vivimos en el espíritu, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios está en nosotros, vamos a vivir diferente, ¿no? Yo pienso que como lo han dicho todos, el patrón, Héctor, Willy, todos, Adrián, el principal paso es orar y pedirle al Señor. Yo ayer precisamente estaba haciendo una oración porque hay una persona en este mundo que, bueno, yo antes pensaba y decía, no, yo soy una buena cristiana, yo no tengo problemas con nadie, pero se presentó una situación en mi vida y cada vez que me encuentro con esa persona, uy, la primera vez que yo la vi, sentí una rabia terrible, que yo dije, "Mm, yo no era tan buena cristiana como parecía". Y me cuesta encontrarme con esa persona. Y ayer cuando estaba estudiando, estoy estudiando Mateo, cuando Jesús dice en el Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, yo decía, tengo que perdonar a esta persona y tengo que llegar al punto de verla y no sentir nada. No he sido capaz, no he sido capaz. Pero cuando uno se confronta con la Biblia, con lo que Jesús vino a enseñar aquí, uno ve que es terrible y la única ayuda que yo conseguí es estar orando y pedirle al Señor que me ayude. No sé cuándo voy a llegar a ese estado de que vea a esa persona y no sienta rabia por todo el mal que hizo esa persona, pero estoy tratando de orar y de llegar a ese punto y que el Señor me ayude a vivir en el Espíritu y les agradezco si pueden orar por mí para que el Señor me ayude, se los agradezco. Hermana, tengo que decirle que ese ejercicio es el que vivo haciendo y créame, hay una persona que tiene conflicto conmigo y lo último que me pasa por mi mente es devolverle mal con o rabia o discutir con esa persona. Cada vez que la escucho, porque ella obviamente no necesita, según ella, de que uno se acerque a ella, sino orar. Yo oro mucho por esta persona y créame que aunque la vea, aunque la escuche, eh, siempre está un pensamiento positivo y le ruego a Dios que la pueda liberar de esa angustia en la que vive, porque después de todo son personas que sufren de amargura y el enemigo se aprovecha de eso y las llena de miedo y el único personaje que ellos ven para desahogar su rabia es de pronto con uno. Entonces, hermana Lady, el consejo que yo le doy es ore por esa persona, así no tenga ningún conflicto, así no tenga ningún enfrentamiento con ella, así no la vea diariamente, pero llévela presente en sus oraciones. Ay, sí, eso estoy intentando, pero no es fácil. Pero ahí voy, gracias. ¿Y sabes qué, Lady? Eh, Esa persona ni le debe interesar el asunto, no se debe estresar, no le debe preocupar. Y la que sí pierde la tranquilidad y la paz eres tú. Es obvio Pues que nos pasa a todos, es obvio que nos pasa a todos, pero también como de las partes y menos justas de sentir esto es que la otra persona está tranquila y uno sí es el que se carcome, el que sufre, el que siente por dentro como ese mal sentimiento, si la ves, si lo escuchas y algo así similar y hasta que uno no lo saca, o como que uno no supera el asunto o no lo perdona, pues no vuelve a tener tranquilidad. Entonces, es pedir sabiduría, es pedir en oración que ya, que pase ese asunto porque lo que te va a traer es paz a ti. sí, sí, pues gracias a Dios no la hago tan seguido, pero cuando me la encuentro, ay, Señor, empiezo a orar y digo, no, no soy tan buena como creía, soy muy mala. Y ya.
Ok, oramos. Padre amante que estás en lo más alto y sublime en los cielos, Señor, gracias por tener estos momentos en los que podemos reunirnos para estudiar parte de tu palabra, para poder escuchar lo que nos quieres decir para el día de hoy, Señor. Agradecemos porque nos encontramos con bien, porque seguimos estando unidos, porque podemos reunirnos, Señor. Y queremos pedirte que durante este día nos protejas y nos ayudes a estar muy cerca de ti, Señor. Que no seamos nosotros, sino que seas tú en cada interacción que tengamos con nuestro prójimo, Señor. Que podamos amar y podamos expulsar ese odio de nosotros, Señor. Porque así como tú amaste incluso al que te hizo daño, Señor, nosotros podamos amar y hacer a un lado el rencor. Síguenos protegiendo el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Aranza. Gracias, Aranza. No, Gracias, fue un gusto. Aranza. Gracias, Aranza. Gracias, Aranza. No Muy buen olviden tema. compartir nuestra página de YouTube. Darle a la campanita y compartir. Es la mejor forma de poder llegar a los demás con estos temas tan interesantes. Hasta el momento les informo, compañeros, llevamos 11 personas suscritas. Creo que faltamos algunos de los que estamos por acá, por estos lados. Entonces es otro retico que tenemos. Toca que vuelvan y manden el enlace al grupo y con eso